Nuestra primera pregunta es, ¿cómo definirías qué es la lucha libre profesional? Yo siempre digo que la lucha libre profesional es una disciplina artística que está a medio camino entre el deporte y podríamos decir que el teatro o las artes dramáticas, ¿no? Podemos decir que es una representación atlética, ¿no? De un guión, una representación atlética de una historia, normalmente en la que se enfrenta el bien y el mal, y en definitiva es un mix, para que nos entendamos, entre el componente deportivo, ¿no? Que podría tener cualquier deporte legítimo, y esa forma de contar historias, esa narrativa que está más vinculada a la ficción, obviamente, por el componente que tiene de estar todo previamente establecido. Y a un nivel más personal, ¿qué es para ti la lucha libre? Para mí la lucha libre a nivel personal y sobre todo ha sido a lo largo de los últimos años es un estilo de vida. Yo creo que la lucha libre profesional la puedes ver pues como todo, ¿no? Lo puedes ver un poco desde la distancia, puedes disfrutarlo, puedes ser un fan más, pero realmente para mí supone un estilo de vida. Supone un estilo de vida en el sentido de que pues es mi gran pasión, es mi gran afición, en mi tiempo libre es lo que principal. La gente ve series, la gente ve películas, yo consumo lucha libre, además también estoy muy involucrado, ¿no? A nivel periodístico, luego también las distintas asociaciones en las que he estado vinculado, he estado participando cuando residía en Barcelona, y en definitiva pues una forma de vivir, ¿no? Hay gente que dice que, para que nos entendamos, que está loca por el fútbol, pues yo creo que para mí la lucha libre también es ese amor, esa cierta locura que te despiertas y te vas a dormir y prácticamente lo primero y lo último lo que piensas es en ello, ¿no? Porque a fin de cuentas es pertenecer a un grupo, es conocer a gente, es compartir aficiones, es una forma de juntar a gente que de primeras igual no sería ni amigo, ni se conocería, ¿no? Pero tenéis ese nexo en común que es la lucha libre, que es esa forma de expresaros, esa forma de sentir, esa forma de vivir esa pasión, ¿no? Como lo que podría ser un aficionado en el campo de fútbol, ¿no? Que tiene esa conexión especial con la persona completamente aleatoria que tiene en la grada, pues es un poquito para mí pues, la lucha libre, ¿no? Una forma de vida y una gran pasión que me acompaña ya hace bastantes años. ¿Cómo nació tu afición por el wrestling? Es curioso, ¿no? Porque la mayoría de gente, yo creo que vosotros incluidos, ¿no? Lo empezó a ver sobre todo la lucha libre, pues cuando empecé a emitirse en cuatro, ¿no? Cuando empecé a emitirse en televisión aquí en España. En mi caso, fue porque uno de mis hermanos mayores él se crió con la generación de Telecinco, ¿no? Con esa lucha libre ese pressing catch, que se emitía a principios de los 90 aquí en España y demás, con esos Hulk Hogan, Ultimate Warrior, André de Giant, personajes coloridos. Y cuando yo era más pequeño, pues mi hermano, como pasaba mucho tiempo con él, me enseñaba esos combates bueno, que tenía grabado en VHS, que se descargaba del Emule, del Ares, ¿no? Y veíamos constantemente que si a Hogan contra André de Giant en WrestleMania 3, Hogan contra el Warrior en WrestleMania 6, veíamos a Tito Santana ganando al Undertaker en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Y justo cuando empezó a introducirme un poco en ese mundillo, que para mí pues tampoco era nada especial, pero él me lo comentaba con mucha pasión, fue cuando empecé a emitirse la lucha libre aquí en España a través del Canal 4. En mi zona en concreto, en Cartagena, Murcia, pegó un super boom. En mi instituto todo el mundo veía, jugaba SmackDown vs. Raw 2007, compraba los pay-per-views en Digital Plus, la gente compraba cromos, revistas, coleccionaba pósters. Fue un boom bastante pasajero, yo diría que no duró ni siquiera un año, pero ahí empezó todo, entre mi hermano, luego juntarlo con todo el boom que hubo, y ya a este principio pues, me di cuenta que realmente me gustaba más, porque conforme a la gente poco a poco le iba gustando menos, iba centrándose en otras cosas, pues a mí me reconcomía y empecé a investigar que si por internet, conocí gente, encuentras foros, podcasts, ves los programas enteros, te das cuenta que lo que nos llegaba aquí en televisión era una versión internacional recortada del programa. Claro, yo veía los pay-per-views y decía, aquí veo combates con historias que yo no he visto en televisión, ¿no? Entonces empezabas a googlear, que se encuentran super luchas, otros blogs, y eso fue un poquito como empezó, ¿no? Un poquito la herencia de mi hermano, la moda de televisión y la curiosidad que me despertó y la suerte, en cierto modo, de que ya por aquel entonces teníamos un internet en el que era fácil pues navegar y investigar un poquito más del tema. Antes de involucrarte en esa asociación en la que estabas en Barcelona, ese primer momento, ¿cuándo fue que descubriste que había lucha libre en España?
Pues la verdad que fue curioso, ¿no? Yo creo que en cierto modo siempre he sabido que había cierta lucha libre en España, porque ya digo, cuando empecé a meterme un poquito más en el mundo de la lucha libre, año 2013 aproximadamente, empecé a meterme en internet, con el auge de Twitter y demás, pues lo típico, ¿no? Encuentras gente en Twitter que tiene un pensamiento parecido al tuyo, se crean estos grupos de WhatsApp con gente de todas partes de España y demás para hablar de wrestling, y tuve suerte que una persona que conocí por aquel entonces, ahora luchador en Resist Pro Wrestling en Barcelona y buen amigo mío, que es Sisi, ¿no? Luchador de ahí en Barcelona, pues él estaba en ese grupo y él era de las personas que empezó a entrenar en la ya extinta Spanish Pro Wrestling. Justo estaba empezando a entrenar y siempre nos enseñaba pues, los vídeos ahí entrenando en garitos de mala muerte, con dos colchonetas, ¿no? Haciendo un suplex, haciendo un pedigrí y demás. Entonces, ahí fue cuando yo sabía que existía lucha libre en España. Luego también en 2014, a principios, empecé a colaborar en un podcast y entré para hablar de Ring of Honor, TNA, pero también cubrían actualidad nacional, ¿no? Sobre todo en la WWE en Madrid. Pero por aquel entonces para mí era algo muy lejano, claro, yo tenía esos vídeos de mi amigo entrenando en un gimnasio y yo siempre teníamos el meme, ¿no? Yo decía, el estado de la lucha libre en España es como Angola, ¿no? O sea, yo me imaginaba que aquí no había ningún tipo de nivel, siempre teníamos un poco el meme, sí que veía algún vídeo, alguna cosa de la WWE, alguna imagen de tabacalera, pero como tampoco tenía amigos madrileños, pues tampoco había nadie que me dijera, oye, no, que aquí en verdad hay rines de verdad, la gente lucha, está un poco entrenada, así que eso fue un poquito la primera toma de contacto que tuve antes de mudarme a Barcelona. Y ya años más tarde te vimos colaborando en el proyecto de Riot Wrestling, precisamente. ¿Por qué empezaste a colaborar con la asociación? Pues fue curioso, ¿no? Porque yo me mudé a Barcelona, yo diría que en el año 2015, cuando empecé a estudiar mi grado en periodismo, y ya obviamente tenía esta amistad con mi compañero, con mi amigo Isaac, y me dijo, vente a ver un show de la SPW. Aquí veréis que llevo la camiseta que me compré aquel día en el Espacio a la Fontana de SPW, y ahí fue cuando me di cuenta que no era wrestling congoleño, sino que era lucha libre independiente como la que yo veía de Estados Unidos, que tenían un ring y que la gente sabía luchar, y había personajes. Entonces ahí ya me empecé a llamar la atención, empecé a ver los shows de SPW, también empecé a ver los shows de Riot, que recientemente había sido reformada después de la salida de Jorge Catalina de SWA. Y de principio era un fan, no era un fan, escribía mis resúmenes para So Wrestling y demás, pero ahí sí siempre decía, tienes que meterte dentro, involúcrate, ver una clase gratis, a un entreno, y a mí no me llamaba la atención, porque bueno, mi condición atlética, como veis, es bastante pésima, soy un palillito y luego nunca he sido muy coordinado, entonces me daba bastante miedo el tema de meterme en el ring, sabía que no, tampoco me llamaba la atención ser luchador, ¿no? Igual que muchos periodistas deportivos que no sueñan con dedicarse al deporte que cubren, en mi caso era parecido, pero bueno, me fue picando el gusanillo, me fue diciendo, me dijo, se pueden hacer otras cosas. Entonces él primero me cameló diciendo, igual te puede interesar el aspecto del booking, ¿no? A mí me gustaba el tema de escritura creativa y demás, y me metió por ahí. Entonces, un día me invitó a una reunión completamente aleatoria de lo que era por entonces un proyecto de Sosa Puerta Cerrada, que eventualmente se convertiría en Rage Wrestling, ¿no? Que es la segunda marca que tiene ahora mismo Resist. Y ahí pues acabé en una reunión, en un bar, con gente hablando de bookings, me echaron la patada rápidamente, me dijeron, ¿este tipo quién es? Y ahí empecé un poco, empecé principalmente, ya digo, me quise meter en booking, obviamente no me conocía, no había esa confianza para meterme en un puesto relativamente importante y cuando yo empecé en Rayo Wrestling, yo creo que en el año 2016, un año después de llegar a Barcelona, como cámara de shows. Iba de cámara de shows, hacía de staff, montaba el ring, desmontaba el ring, grababa, editaba, intenté editar los vídeos, mi ordenador no me daba mucho por aquel entonces, y ahí fue cuando realmente fue mi primer contacto real para colaborar y cuando di cuenta que me gustaba, ¿no? Porque yo recordaré perfectamente llegar a mi primer show en Barcelona y pasar un día de show, ¿no? Porque uno como aficionado llega, está 2 horas, grita, lo pasa bien y ya está, ¿no? Y yo llegué y comprendes completamente cómo funciona, ¿no? Te das cuenta de que un show es desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Es coger el ring, cargarlo en la furgoneta, ir a comprar las cosas que vas a vender, ver cómo... Yo me fascinaba muchísimo ver a los luchadores preparando los combates, cómo los marcaban, cómo hablaban con el árbitro, cómo preparaban la logística, cómo la gente que ves en el ring luchando, a fin de cuentas, es una indie, es la que está currando igual que esa persona de staff que está al poste para recibir dives, y ahí fue cuando realmente me picó el gusanillo, viví ese show entero, ese proceso que había detrás, todas las personas que había dentro de parte del organigrama, toda la gente que a fin de cuentas, esos actores secundarios que no conoce el fan, que hacen posible un show de lucha libre,
Y ahí fue cuando me picó el gusanillo y obviamente pues ya al final derivé, por un lado, a meterme en el área creativa y luego también a saltar al ring en forma de árbitro, ¿no? Por entender la lucha libre de otra forma en definitiva, y yo creo que también eso es parte de lo que no mantuvo mi pasión viva, porque es una cosa que me sigue apasionando a día de hoy, pero sí que la reavivó, ¿no? El hecho, y sobre todo me ayudó a entender la lucha libre, porque muchas veces hablamos desde la lejanía, ¿no? El típico comentario de ¿cómo vas a hablar tú de cine si nunca has hecho una película? No estoy a favor de ese comentario, pero sí que creo que tu prisma cambia mucho sobre la lucha libre cuando ves cómo funciona, y yo creo que eso fue lo que me atrajo en esa primera prueba de contacto. Si ha hecho un trago, no te preocupes. Ese primer show, desde esa primera entrada que tuviste como ayudante de cámara, ayudante y tal, ¿cómo has vivido la evolución de la asociación desde que entraste hasta ahora, por ejemplo? La verdad que fue bastante guay, ¿no? Porque yo cuando llegué a Barcelona, a mí no me gustaba Riot, lo sabe todo el mundo en Riot. Yo era un chico de SPW, me parecía que hacían show más entretenidos, tenían personajes mucho más definidos, y siempre vi que Riot al principio bebía mucho de SWA, quería hacer mucha storyline, pero quedaba cutre, ¿no? Porque obviamente son chavales que no tienen mucho bagaje, la gente con escasa experiencia, obviamente había excepciones, ¿no? Como podía ser Bad Boy, como podía ser La Pulga, por ejemplo, pero no terminaba de ser. Entonces yo creo que cuando entré fue justo cuando Riot Wrestling empezó a expandirse más, ¿no? Porque empezó que si intentar hacer temporadas más largas, traer gente de fuera con cierta regularidad, el proyecto de Rage, los Dark Shows, la llegada a la sala Bail Central en el barrio de Sands y demás. Y la verdad que fue muy bonito, ¿no? Porque te sientes partícipe en cierto modo, porque ves como eso, como lo que era un show en el Clot con 100 personas que está grabando tal, al final pues vas creciendo. O sea, yo creo que está desde el principio, ¿no? De ver cómo van las cosas al principio, de lo difícil que es, y estar al final te hace apreciarlo más, ¿no? Porque yo veía, por ejemplo, mucha gente que llegaba de nuevas a la asociación, llegaba a un show y venía un poquito menos de gente y se quejaba, o hacíamos shows en otros Spy Jovas y no le gustaba tanto acostumbrarse a una sala Bail Central, y es como, joder, nosotros venimos, está en el Clot 40 personas en un vestuario que es una sala sin ningún tipo de ventilación de 10 metros cuadrados, y ahora pues ver cómo mueve tanta gente, la verdad que es un proceso emotivo, y sobre todo eso, ¿no? Ver cómo sobre todo cómo pues, tú aportas tu granito de arena a todo eso. Al final los protagonistas son los luchadores, pero sobre todo ves cómo los luchadores también aprecian mucho el trabajo de la gente que no se ve, porque saben que si no hay ring ellos no pueden luchar, si no hay luces pues no pueden salir por la carpa, si no hay alguien que le escriba las historias, sus personajes pues simplemente son personas que se suben al ring y se pegan, y eso realmente no transmite nada. Entonces fue un crecimiento, yo creo que a paso lento. Siempre hemos ido unos cuantos años por detrás en Barcelona respecto al crecimiento en Madrid. WWE siempre ha sido una asociación, ha estado más pues pagada o sea, más asentada en el tiempo, empezó a invertir un poquito más, también por el modelo que tiene, ¿no? Yo estuve muchos años haciendo los shows en la tabacalera, que no pagaba ningún tipo de alquiler, lo que te permite pues invertir más dinero, y en Barcelona era más lento, y me gustó porque al principio Barcelona se veía como ese segundo mercado, ¿no? Por detrás de Madrid, y ver cómo a paso lento fuimos creciendo, se fue profesionalizando un poco el organigrama por parte de dentro, llegabas a cotas más altas, llegabas a más público, el producto se refinaba, se hacía más profesional. La verdad que fue muy emocionante. Estoy muy orgulloso de haber podido aportar mi pequeño granito de arena, aunque fuera insignificante por el camino, sobre todo porque es eso, ¿no? Porque ves que el esfuerzo al final tiene su resultado. Es como en vez de querer llegar de golpe, éramos esa hormiguita que quería trabajar, íbamos poniendo piedras por piedras, ves cómo el público responde, se apunta más gente a la asociación, puedes ir a una sala más grande, compras un ring, y sobre todo venía gente de fuera y estaba encantada con nuestro trato, ¿no? Todo el mundo que ha venido a luchar, pues ya fuera Chris Brooks, ya fuera cualquier luchador, ya viniera, por ejemplo, el Fantasma, cuando vino A-Kid, maravillados con el trabajo. Yo creo que eso es con lo que me quedo, ¿no? Con el hecho de que creamos una buena base. Hicimos una escuela que al final ya era un producto que se podía mostrar de cara a la galería, que no era algo residual, no era algo pequeño, no era algo tan de nicho, y sobre todo el mayor cumplido era ver cómo, pues dentro de la humildad que tenía una pequeña y sigue teniendo una pequeña escuela que hace shows, porque no somos una promotora, somos una escuela que hace shows de lucha libre en Barcelona, pues eso, ver que te llega un tío como, ahora obviamente no vamos a hablar de él, ¿no? Pero un tío como David Starr, que está luchando por toda Europa y te llega y dice, hostia, qué profesional, ¿no? Yo para mí que llegara a A-Kid, que igual tenía otro tipo de referencia y tal, y te dijera, pues es de las promotoras que mejor me han tratado, tal, eso era un cumplido, ¿no? Porque era como la prueba de que tu tamaño como asociación o como empresa no iba de la mano con tu ética laboral y con tu profesionalidad a la hora de trabajar.
Ahora nos has hablado un poco de la evolución de Resist Pro Wrestling, de la escena de Barcelona en general, pero ¿cómo valoras la evolución de la lucha libre española durante los últimos años? Bueno, yo creo que la verdad que ha tenido una mejora cualitativa, obviamente todo pre-COVID, pre-pandemia, que bueno, no solo lo paralizó, sino yo creo que probablemente nos haya hecho perder algunos años de trabajo que habíamos hecho, pero la evolución fue un cúmulo de trabajo duro de gente y fue un cúmulo de buenas casualidades. O sea, trabajo duro de gente porque desde el primer día, pues desde que WWE ni era WWE y desde que su WWE está en Barcelona, siempre han sido grupos de gente con mucha pasión por la lucha libre y que ha intentado sacar adelante la escena nacional y que lo ha conseguido. Pero la evolución, yo creo que fue una evolución lenta, como debe de ser, ¿no? Porque una evolución rápida al final acaba creando esta burbuja, ¿no? Que siempre llamamos, que las burbujas están muy guay, pero las burbujas llegan a un punto en el que petan y luego pues sabemos cómo acaba, ¿no? Un ejemplo claro es cómo evolucionó la escena británica en la década de los 2010 y de repente cuando llegó, o sea, ya va a petar esa burbuja y llegaron una serie de factores externos y ya pues obviamente prácticamente no hay promotoras que celebren shows a día de hoy en Reino Unido. Entonces en España teníamos cierto, yo creo que ese miedo, ¿no? Y fuimos con la cautela de decir, bueno, no hay necesidad de correr, vamos a aprender a andar primero. En el caso de Barcelona, pues CPW al final se quedó por el camino, pero Resist siempre tenía muy claro, vamos a buscar la profesionalidad. Y luego WWE lo mismo, WWE tenía más bagaje, tenía más fama y gracias a la inversión de algunos locos, en el mejor sentido de la palabra, como es el caso de, por ejemplo, de Juanjo de Byron Savage, que dijo un día, voy a traerme a Ricochet aquí a Madrid, ¿no? Yo creo que ese fue como el principio de esa nueva era, ese enero de 2016, el traerte una superestrella internacional, porque había habido estrellas internacionales ya aquí en Barcelona, no nos engañemos, y en España habíamos tenido a gente como el Genérico, habíamos tenido a gente como Chris Hero, como Castagnoli, pero que eran luchadores de nicho, eran luchadores que venían a luchar y el público que lo veía no tenía ni idea de que eran estrellas de la lucha libre, porque si buscáis los combates, el combate que tuvo el Genérico aquí en Barcelona, pues la gente que estaba aquel día en el gimnasio, pues no, dijo, bueno, un tío enmascarado muy bueno por encima de la media que está luchando contra Cascanueces, pero no tengo ni idea de quién es, ¿no? Era simplemente un entretenimiento más. Pues el hecho de pasar ahí a traer a Ricochet y que se sintiera como un boom, es decir, que sintiera como algo realmente importante, ahí fue el momento en el que yo creo que empezó a cambiar el juego. Ese momento en el que tienes a 500 personas, aunque sea gratis, abarrotando una sala en el corazón de Madrid, tienes a gente fuera esperando, gente que viene de España, y luego de repente llega ese tío y no solo queda contento con el trato, sino que lucha contra un chaval de aquí que no tiene ni 20 años y quede impresionado con el nivel de ese tío, yo creo que cambia el juego por completo y nos da ese impulso para decir, no vamos a ser una potencia mundial, pero podemos empezar a crear algo, yo creo que siguiendo un poquito el modelo alemán, ¿no? El modelo de WXW, que siempre está un poquito más a la sombra en Alemania respecto a Reino Unido, pero que a paso lento fue creando una promotora de una entidad global, que a día de hoy pues, es de las pocas que sigue activa pese a la pandemia en Europa. Entonces, creo que fue eso, un trabajo lento, una cosa que requirió mucho esfuerzo por parte de la gente, pero que tuvo casualidad y luego tuvo gente, obviamente, que Rico quiso invertir. Hablo de Ricochet, pero también puedo hablar de RCW en Barcelona con ese acuerdo que tuvo con Stardom trayendo a luchadoras japonesas a un evento de Barcelona. Podemos hablar luego de Riot invirtiendo sobre todo en seminarios para que venga gente de fuera y luego obviamente la WWE cuando ve que funciona y dice voy a intentar salir un poco del modelo y voy a hacer show de pago. No sabemos cómo va a evolucionar eso a largo plazo porque realmente pues la pandemia, como ya digo, lo paró todo, pero llegamos a ver cómo que viniera a España un luchador importante de fuera no fuera raro, sino que fuera algo relativamente habitual y sobre todo conseguimos que cuando viniera una superestrella de afuera hubiera hype por verlo, hubiera gente que quería verlo de verdad, que hubiera una afición de lucha libre. Y es una cosa de nicho, es una cosa pequeña, pero conseguimos que pasara de ser un grupo de 20 personas que iba a ver a sus colegas hacer la fricada esa que hacen una vez al mes en un gimnasio, a decir, hostia, soy fan de lucha libre y voy con mi camiseta de Jaime Lector, voy con mi camiseta de Carlos Romo, voy con mi camiseta de Ricky Barceló por la calle y no pasa nada. Y que en ciudades como Madrid y Barcelona, con tantísimas ofertas de ocio, haya gente que un sábado en el que ha habido un derbi entre el Madrid y el Atlético de Madrid o un sábado en el que ha habido una manifestación importante de pro-independencia en Barcelona, pues una persona puede decirle a su amigo, pues no, yo me voy a ver la lucha libre y pueda normalizarlo, ¿no? Ahí yo creo que es el momento en el que te das cuenta, pese a que falta muchísimo camino, faltaba muchísimo camino, porque la mayoría de gente entraba gratuita, porque las dos principales potencias eran escuelas y no promotoras, no cobraba la gente, no era profesional, a falta de profesionalización en el sentido
sentido de decir, se puede pagar no solo a luchadores, sino a todos los que participan por lo que hacen, que digo, hay algunas promotoras que lo hacen por de la norma general, se consiguió que dentro de esa falta de dinero, de esa falta de remuneración, el producto luciera lo más profesional posible y se consiguió empezar a crear pues cierta afición de lucha libre que yo creo que ya existe, aunque sea de forma reducida, en Madrid, en Barcelona y como se está viendo en más zonas de España con las escuelas que han nacido pues en Cádiz, en Sevilla, en el País Vasco o en Valencia. Nos ha hablado bastante sobre A-Kid, tanto cuando es la oportunidad de estar con él en Riot, como ahora cuando luchó contra Ricochet, o ahora que está en NXT UK. Precisamente, en este aspecto nos resulta bastante interesante. ¿Crees que su firma por NXT UK y su victoria en la Elite Cup puede traer cambios a la escena nacional española? Yo creo que sí, o sea, yo creo que es, de nuevo, es otra de esas casualidades que tú piensas que no pasa. La escena independiente española también empieza a cambiar en el momento en el que, pues eso, Iquit y Carlos Romo dicen, vamos a ganarnos la vida con esto. Y en el momento que decía, vamos a empezar a viajar fuera y vamos a demostrar que aunque vengas de España, pues como cualquier luchador independiente, podemos tener nuestro booking, nuestras apariciones y empezó a cambiar. Y yo creo que ahí también motivó a que los luchadores de España pues, se vieran con fuerza a decir, voy a intentar arriesgar, voy a apostar por mí mismo, pero es que la firma de A-Kid, aparte de ser una locura que yo creo que ni él todavía a día de hoy se termina de creer, ¿no? Que la empresa más grande del mundo contrata a un chaval de Madrid que no tiene ni 23, 24 años. Yo creo que es un cambio positivo. Se estaba viendo la tendencia antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que era un reclamo publicitario en Madrid, era un reclamo publicitario también en Barcelona cuando estaba empezando a participar en los shows de Riot Wrestling, porque a fin de cuentas te ayuda a profesionalizarlo, ¿no? Y sobre todo el contrato que tiene él en NXT UK que le permitía trabajar fechas independientes, ¿no? El hecho de tú poner en un cartel luchador de WWE NXT UK viene aquí, da caché obviamente a la escena independiente y da caché a esas promotoras de cara al público. Entonces creo que era beneficioso desde un punto de vista de reclamo para la audiencia, pero luego, sobre todo, creo que era beneficioso a otros dos niveles. A nivel luchadores, porque tenían la oportunidad de que un tío se fuera al Performance Center, estuviera aprendiendo con los mejores luchadores del mundo y que ese conocimiento o sea, él iba a estar una semana al mes trabajando ahí, pero las otras 3 semanas el tipo podía venirse a España porque además salía de él e iba a estar enseñándote en Madrid, en Barcelona, en cualquier ciudad de España, todo ese conocimiento. Entonces permitía que los luchadores tuvieran mejor base, ¿no? Porque yo creo que ese es uno de los motivos por los que a la lucha libre española fue creciendo, porque a mitad de los 2000 la gente no sabía lucha libre. Entonces el entrenador jefe tenía un nivel limitado y si el entrenador jefe tiene un nivel 5, a la gente de abajo le va a enseñar un nivel 3. Pero en el momento en el que los entrenadores jefe tienen un nivel 8, a la gente de abajo le van a poder enseñar a un nivel 6, a un nivel 7 y van a poder llegar a un nivel 9 o 10. Entonces creo que ese fue el cambio generacional importante y con A-Kid pues se hubiera formado a una serie de luchadores que hubieran tenido pues acceso a un conocimiento que obviamente no tenían años atrás, porque a fin de cuentas, aunque Carranza, aunque Hades no estén luchando contra Walter o contra Zack Sabre Jr. o contra Noam Dar, van a tener a un tío que le va a enseñar lo que está aprendiendo de trabajar con eso, que no es lo mismo, pero es una gran ventaja. Entonces, eso creo que es un nivel muy importante de la figura de A-Kid, el nivel de mejorar a nivel de entrenamiento, y yo creo que el más importante es el tener un referente. Obviamente es utópico pensar que ahora todos los años va a haber un luchador español que vaya a llegar a WWE, pero el hecho de que haya uno te abre la puerta y te abre la puerta a decir, estar en España no es un hándicap. Estar en España y estar en mi casa, estar en el New, estar en Lucha Libre Barcelona, estar en Riot aprendiendo, no significa que no pueda llegar a alcanzar esa meta. Ya no digo trabajar en WWE, pero fichar por una empresa, llamar la atención de empresas americanas, de empresas europeas, porque ahora está todo globalizado. Entonces, tener ese referente creo que te abre la puerta para que, primero, el chaval que vaya a un show de lucha libre española diga, hostia, quiero ser como este mayor, y para que la persona que esté entrenando diga, igual sí que hay cierto futuro o igual sí que se abre la puerta, si no se convierte en mi trabajo principal, se convierte en una segunda fuente de ingresos después de mi trabajo real, ¿no? El trabajo que tengo de lunes a viernes en mi oficina. Entonces yo creo que este es el factor importante y siempre lo he comparado, obviamente salvando las distancias, porque no son disciplinas completamente diferentes, pero con esa llegada de Pau Gasol a la NBA a principios de los 2000, ¿no? Pau Gasol llega a los Memphis, un chaval de San Boy y dice, hostia, primero, los americanos se dan cuenta de que en España hay gente que sabe jugar al baloncesto bien. Y luego el español dice, hostia, que este tío está aquí trabajando, yo también puedo, ¿no? Y se vio a lo largo de los años como cada vez más y más había un flujo de luchadores españoles trabajando en Estados Unidos. Entonces yo creo que eso es la clave, ¿no? Decir,
tengo un X que por un lado sirve de referente para decir no es un imposible, es un sueño, pero es una meta a la que se puede llegar, o sea, te motiva. Por otro lado, el hecho de tenerlo como reclamo publicitario de cara al público general en España, obviamente es un valor añadido trabajar en la empresa más grande del mundo, y luego esa tercera vía, el hecho de transmitir los conocimientos para que a nivel escuela suba bastante el nivel y las futuras generaciones, lo que antes alguien tenía que estar entrenando 2 años para debutar, pues ahora entrenas 3 meses y puedes subirte a un ring con seguridad de no reventar a tu compañero. Hablando de tu faceta más periodística, ¿cómo empezaste a trabajar en Solo Wrestling? Pues, a ver, la verdad es que coincidió mucho el tema de que a mí me gusta la lucha libre con el periodismo, ¿no? Yo tenía claro que me quería dedicar al periodismo bastante joven. Yo diría que a principios de la ESO, yo ya me fascinó. Yo siempre recuerdo perfectamente ver en el puerto de Canal Plus ese programa que tenía Julio Maldonado, ese Fiebre Maldini, con un montón de periodistas hablando de fútbol internacional y pensar, hostia, esta gente se gana la vida hablando de lo que le gusta, ¿no? O sea, me parecía el empleo perfecto. Entonces, pues ya empecé con el tema del periodismo, nace la lucha libre, que era mi otra pasión. Realmente, pues había páginas de lucha libre en España, obviamente había gente que llevaba dedicándose a ello, pero tampoco había nada profesionalizado, principalmente porque como pasa en muchos deportes minoritarios, eran fans que escribían de lucha libre. No había nadie que realmente tuviera ese valor periodístico o ese bagaje periodístico dentro de todo. Entonces, todo empezó porque yo allá por 2013 aproximadamente, en 2013 ya tenía buena relación por Twitter con un antiguo redactor de Solo Wrestling que se llama Alex Fernández, Alex el Vasco para los más viejos del lugar. Y bueno, a mí siempre me llamaba la atención, tenía una relación con él y recuerdo que me dijo, hostia, tío, si te llama la atención escribir, mándanos algunos artículos. Y yo dije, bueno, escribía fatal, no se puede recuperar eso y está es paupérrimo en todos los niveles, pero ahí empecé a hacer mis articulillos, ¿no? Lo típico de, hostia, me llama la atención el wrestling, me gusta escribir, voy a meterme y hacía alguna pequeña review de algunos pay-per-views, algún articulillo aquí no de muy buena manera y ese fue como mi primera toma de contacto, primero con Solo Wrestling, con el tema de escribir en general. Pero cuando empecé ya realmente a meterme fue en 2014, porque me empecé a aficionar al mundo del podcasting, primero con Arrasterona, recién empezado el proyecto en 2014 y luego también encontré una vez en Twitter, es completamente aleatorio, pero es cuando realmente empecé a escribir. Yo recuerdo de seguir a un tío en Twitter y puse un día, busco gente para un podcast hablando de Sacrifice 2014, un pay-per-view chusco de TNA Impact Wrestling por aquel entonces, y dije, bueno, ¿por qué no me animo, no? Y me acuerdo de animarme, estar ahí en Skype, grabar un podcast, una calidad malísima de nuevo, pero pasármelo muy bien. Y me dijeron, mira, pues tenemos una página web, un blog que se llama El Wrestling Según Yo, tal, no sé qué. Si te quieres meter, buscamos gente. Y pues, ¿qué tenía yo en 2014? Tenía 16, 17 años. Dije, igual me sirve para escribir. Le escribí a la persona que le iba por aquel entonces, que era el luchador de la WWE, Remy, Ramón. Básicamente empecé a escribir y me dijo sí, sin ningún problema, yo estaba con muchas ganas y ahí empecé un poquito a escribir de lucha libre, iba escribiendo mis noticias, mis resúmenes de shows, seguía con mis podcasts y al final pues veía cómo el blog tenía sus 100 visitas, tenía sus 200 visitas y yo veía cómo era que era la persona que más trabajaba y que el proyecto pues no terminaba de funcionar. Entonces pues al final de nuevo con mi contacto con Alex Fernández me dijo, oye tío, creo que te estás metiendo un curro importante, si quieres meterle más caña a esto pues igual te conviene ver en Solo Wrestling, aunque por aquel entonces no te pagaban tampoco un duro, por lo menos te va a leer más gente, puedes aprender de otras personas y tal, y entré a final de 2014, yo diría, en el proyecto de Solo Wrestling. Recuerdo perfectamente mi primera noticia como tal, que fue hablando de Jake Roberts, que bueno, que estaba medio mal con el tema del alcohol, tal, no sé qué, y empecé a escribir, a cubrir principalmente Ring of Honor, escribir noticias de WWE, y luego ya pues en 2015, cuando ya me mudo a Barcelona, pues todo se intensifica, ¿no? Porque básicamente las personas que llevan Solo Wrestling, en este caso Sebastián Martínez residía en Barcelona, tenía su podcast ahí, su programa de radio, y a partir de ahí, pues eso, empieza a escribir más, empieza a participar en el programa de radio, pues empezamos a tener mejor relación, empecé a entrar un poquito de dinero para cobrar por alguna cosa, y sobre todo yo creo que el motivo por el que ya seguí desde aquel entonces hasta el día de hoy vinculado con la página web, pero por lo que me llevaba también con Sebas aquel entonces era eso, ¿no? Que era una cosa que realmente llevaba gente que ni era periodista ni era profesional de la materia y vieron un chaval con ganas que estaba estudiando periodismo, que lo que yo quería era traer lo que yo aprendía de cómo van los medios a
ese bloguismo que existía en España de lucha libre para intentar hacerlo lo más profesional posible. Eso Sebas le gustó mucho, el hecho de que yo quisiera profesionalizarlo, él me dio rienda suelta y eso fue un poquito pues como empecé hace ya 7 años a escribir para la página web. Más allá de eso, también tienes tu propio canal de YouTube que es Spanish Uppercut. ¿Cuál es la diferencia que notas entre informar en un medio como tal, como Solo Wrestling, y en tu canal de YouTube? Yo creo que la principal diferencia es pues, la diferencia que hay entre opinar e informar, ¿no? Yo en Solo Wrestling, a pesar de que he hecho mis pinitos en el hecho de escribir artículos de opinión, siempre he escrito noticia pura y dura, ¿no? Siempre he querido informar. He visto mi trabajo en Solo Wrestling como una labor meramente informativa. ¿Qué está pasando? Resúmenes de un show, etcétera, etcétera. Entonces, mi labor ahí era estrictamente lo que conocemos como una noticia seca, ¿no? Mientras que el tema de primero con ese radio soy con el canal de YouTube en Spanish Uppercut es algo más analítico, es algo más de opinión, algo que se puede hacer en un artículo de opinión, pero que a mí a fin de cuentas me sentía más cómodo pues delante del micrófono, ahora pues también delante de la cámara, y esa es la principal diferencia, ¿no? En Solo Wrestling me dedico a informar de lo que pasa en el mundo de la lucha libre tal cual, sin ningún tipo de ápice de opinión ni de valoración, mientras que en Spanish Uppercut es eso, es un análisis en profundidad, es una opinar abiertamente de cómo funciona la lucha libre, qué me gusta más y qué me gusta menos, lo que sea la diferencia entre una columna de opinión y una noticia. ¿Es difícil hallar una audiencia interesada en el wrestling? Es difícil completamente. Es un producto de nicho, lo hablamos, ¿no? O sea, a pesar de que hay una afición, es un producto de nicho y tiene un techo y es una cosa que realmente ha empezado a generar cierto dinero, entre comillas, últimamente. ¿No? Porque ahora sí que hay gente que, bueno, que se anima a canales de YouTube, estamos viendo proyectos incluso, pues eso, como el caso de Alejandro Gómez en Evox, ¿no? Y tal, que tienes unos mecenas, que si Twitch. Ahora mismo probablemente pues puedes llegar a un poco más de gente, pero yo recuerdo de empezar y pues eso, el tema de cobrar dinero era como, era un imposible, ¿no? Como la gente que empezó a crear contenido en YouTube, ¿no? Que lo hacía por gusto, más que por que llegara más o menos gente. Entonces, ¿hay un público de lucha libre? Sí. También está que es cierto que pues, la gente de Latinoamérica pues sí que le puede gustar el contenido de un hispanohablante de España, pero suele gustarle más gente de su país, ¿no? Te suele gustar más el acento, igual que una persona de España suele consumir más a un podcaster, a un youtuber que sea de aquí, más que uno de Latinoamérica. Hay excepciones, pero obviamente es la norma general. Entonces, el público es pequeño de por sí, es difícil llegar y luego yo encima fui más soca, yo dije, yo no me voy a ganar nunca la vida con esto, yo no solo hablo de una cosa de nicho en español encima, sino que hablo del nicho, ¿no? Dije, yo voy a hablar de una empresa independiente que si ya ven 200 personas en inglés, en español igual las ven 30 y dispuestas a pagar hay media, ¿no? Pues entonces sí que hay un público y hay una audiencia, y hay un interés, y Solo Wrestling, Super Lucha, hacen muy buenos números y obviamente la gente va a ver shows de lucha libre y demás y te pueden escuchar, pero pues cuesta un poquito porque sobre todo yo creo que tiene un techo, ¿no? Porque a la gente que le gusta la lucha le gusta la lucha libre, no creo que se vaya a expandir la afición muchísimo más, entonces pues llegas, sí, pero creo que cuando llevas X tiempo, al final ya te conoces, como yo digo, a todo el mundo, ¿no? A toda la audiencia potencial, porque pues, es la que es un producto de nicho, vaya. Y además, ahora te encuentras en Viena trabajando para la agencia F. ¿Cómo se ve un entretenimiento, como tú dices, tan de nicho como la lucha libre profesional en una agencia del calibre de la agencia F? Pues la verdad es que he tenido suerte, ¿no? Porque hay gente que dice que le miran medio raro, pero yo, y de pequeño me daba mucha vergüenza, ¿no? Porque, bueno, criándome en Cartagena, en una ciudad más pequeña, ¿no? Muy ambiente de pueblo, la gente cuando te gusta algo distinto te juzga bastante. Pero la verdad es que a nivel profesional, siempre que, y lo he puesto en mi currículum sin ningún tipo de problema, y lo digo con orgullo porque pues, son coberturas que he hecho y he viajado y he entrevistado a gente y es experiencia como hablando con gente de cualquier otro ámbito, pero le pareció curioso, ¿no? Le pareció curioso. Cuando empecé en F, sí que estaban otras secciones y les daba bastante igual el tema de lucha libre, pero hace 2 años que estuve en deportes, sí que vieron, hostia, lucha libre, tal, Hulk Hogan, no sé qué, pressing catch, está un poco con el meme, pero les parece curioso y siempre me dijeron, si tú ves algún tipo de interés para esto, hazlo, ¿no? Yo estoy muy contento de que realmente el primer tema que se ha escrito en 80 años de la agencia F en España, prácticamente fuera de una noticia de lucha libre, fue pues un tema que hablamos
firmamos con X, ¿no? Cuando vino a luchar primera vez aquí a Barcelona después de firmar con WWE. Y recuerdo ir un fotógrafo con experiencia de 30 años que ha visto todo tipo de competiciones deportivas, actos, y venirse a la sala Bail Center y decir, hostia, qué guapo, tío, y fliparlo, ¿no? Y hacer unas fotos cojonudas y gustarle y que leyeran los temas a los compañeros de redacción les pareciera curioso. Entonces, en ese caso, sí que pues, eres el bicho raro, le hace gracia, no va a ser el tema diario, pero pues como todo, ¿no? A fin de cuentas, lo que importa en cualquier medio y sobre todo una agencia son las historias. Y cuando haces una crónica, lo que importa es la historia humana. Luego da igual si es panadero, es luchador, es futbolista. Entonces, yo creo que a veces tenemos todos el prejuicio y eso nos hace no querer enseñar los temas, pero yo lo que me di cuenta es que yo me dijeron, si la historia es buena, me da igual que sea luchador, me da igual que sea alpinista, me da igual que sea jugador de hockey o sea futbolista del Fútbol Club Barcelona. Entonces, pues no me juzgaron. Y luego cuando llegué aquí a Viena, aquí ya me dijo el primer vez el redactor jefe, aquí no hay lucha libre, lo siento, aquí no va a tener muchos temas, pero también le pareció curioso y ya digo, una cosa que yo de primeras tenía muy como barrera, no quería mostrarlo, me di cuenta que era una tontería porque ya digo, llegué aquí a Viena y mi redactor jefe estuvo el primer día media hora preguntándome que cómo es la lucha libre, cómo funciona, qué hay en España, que quién es Shake It, que no sé qué, no sé cuánto. Así que la gente que lo vio de pequeño igual sí que tiene un poco más el meme, pero en definitiva, si tratas el tema pues con el rigor periodístico que harías cualquier tipo de historia, hay máximo respeto por la cultura y por la tradición de la lucha libre. Y para ir terminando, ¿cuál crees que es el futuro de la lucha libre en España? Pues seré completamente honesto y diré que no lo sé y eso es lo que me produce miedo, ¿no? Porque obviamente con la pandemia del coronavirus, es lo que digo, no creo que haya puesto un pause, sino que lo que ha hecho ha sido echarnos muchos años atrás o muchos meses por lo menos todo el trabajo que teníamos, la sinergia positiva que había, que si con el 10º aniversario de Total Rumble iba a venir gente de fuera a luchar, muchas más asociaciones, todo lo que estaba subiendo a nivel tejido asociativo de promotoras, se para por completo. La gente tendrá ganas de ir a ver la lucha libre, pero con la pandemia hay mucha inestabilidad, restricciones, medidas, que ahora abro, ahora cierro. La gente no se siente segura a la hora de ir a entrenar porque es un deporte de contacto, la gente no se siente segura a la hora de ir a ver un espectáculo porque tampoco el rally independiente no es un pabellón de 20.000 personas que puedas configurar como quieras, es una sala que normalmente es en plano con una pequeña altura y sobre todo la gracia de ese ambiente de meter el máximo número de personas posible, que era la única forma de rentabilizarlo. Entonces, yo creo que a nivel de escuelas vamos a perder alumnos, pero va a ser sobre todo un periodo de coger ideas, un periodo de pensar, un periodo de mejorar, de buscar nuestra mejor versión y cuando todo llegue a cierto grado de normalidad, pues será ver cómo funciona, veremos a ir poco a poco, pero yo creo que va a ser pues una recesión, ¿no? Como pasa a nivel económico, pasará también con la lucha libre y en Europa lo estamos viendo, en Europa fuera de una Red Pro que era pionera en Reino Unido, una WWE en Alemania y obviamente WWE, todas las empresas están cerradas, porque ya digo, la pandemia, speaking out, situación económica. Entonces, ¿habrá lucha libre en España? Sí, sigue habiendo escuelas, más que nunca a día de hoy, pero el hecho de decir vamos a tener 2 shows al mes con más de 300 personas, yo creo que tardaremos mínimo unos cuantos meses cuando se complete el periodo de vacunación, hay una inmunidad de grupo y demás, porque ya digo, es una cosa que requiere un contacto estrecho, es una cosa que requiere mucha aglomeración de gente y a pesar de que tengamos ganas de ello, yo creo que no todo el mundo se va a sentir igual de cómodo que pasaba pues en febrero de 2020.